Muy buenas tardes para todos. Yo estoy muy contenta en este momento de estar aquí acompañándolos y hoy vamos a estar con un invitado que va a poner todo muy internacional. Resulta que él es Eduardo Durán Cousin. Él tiene una trayectoria grandísima porque él es historiador, es periodista, hace parte de la Cancillería ecuatoriana y por estos días lo que lo trae aquí a acompañarnos este día es el lanzamiento de su próximo libro que es Colombia, el país de los extremos, que va a estar de lanzamiento esta semanita, justamente el 29 de octubre, con la Biblioteca Pública Piloto, con la editorial La Carreta y con la librería Al Pie de la Letra. Eduardo, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Saludos especiales desde Quito. Bueno, como yo contaba al principio, estamos de lanzamiento. Colombia, el país de los extremos. Usted nos habla desde Ecuador y yo creo que esta pregunta se la han hecho un montón, pero la quiero hacer en este momento y es, ¿qué hace un ecuatoriano, una persona extranjera? Pues aunque Ecuador es un país cercano y diríamos que somos países hermanos, pero ¿de dónde nace el interés de escribir sobre Colombia? ¿Por qué Colombia? Muchísimas gracias por la entrevista. Mira, el Colombia tiene un gran interés en general para los analistas internacionales. Y yo advierto siempre de que dentro de la bibliografía que yo mismo utilizo en mi libro, más de 600 libros, una buena parte de ellos, quizá un 25-30%, están escritos por académicos norteamericanos, europeos, que se han interesado en Colombia. Interés causa interés en el mundo. Ahora sí, la pregunta es ¿por qué específicamente un ecuatoriano? De hecho, la situación política, la situación de confrontación crónica que por desventura ha vivido Colombia a lo largo de su historia, y no me refiero solamente al plano inmediato de las últimas décadas, sino incluso desde el siglo XIX, ha repercutido más allá de la frontera de Rumichaca, más allá de Nariño, hacia el sur. Entonces, Ecuador se ha visto continuamente afectado por las situaciones de confrontación interna. Hemos tenido aquí incursiones del M-19, de las FARC, de las bandas criminales, yo diría en forma continua desde la década de los 70 hasta el momento presente. Son apenas 2 años y un poco más en que fue asesinado un grupo de periodistas de un diario capitalino, de un diario de Quito, es una de las bandas criminales de disidencias de las FARC que operan en frontera, es decir, concita interés y sobre todo revistió para mí gran importancia el abordar el tema de las constantes, es decir, de las situaciones que se repiten en la historia colombiana, no solo de la violencia que aquí estoy comentando, sino de constantes como el narcotráfico, como la guerrilla y en el plano positivo la creatividad del colombiano, su amabilidad, el carácter civilista de su sociedad política, el carácter clientelista de la estructura estatal. Todos estos aspectos son analizados en Colombia, el país de los extremos. Eduardo, bueno, estábamos hablando precisamente de la violencia y hay algo que a mí como colombiana pues me da mucha tristeza y es digamos el contexto en el que estamos, es algo que no se puede obviar, que no se puede ignorar, está ahí, crecimos con eso y es una realidad muy triste. ¿Usted cree que algún día, o sea, vamos a eso súper super utópico, algún día vamos a poder escribir sobre otras cosas diferentes a la violencia? Bueno, lo que pasa es que ese es precisamente el objetivo del libro, diagnosticar las causas que en Colombia generan la continua, yo denomino en el libro, reconversión de la violencia a lo largo de la historia. Y al descubrir los elementos que están detrás de aquello, encuentro que hay un telón de fondo para este problema y es la insuficiencia histórica del Estado colombiano y a ellos se añaden pues los elementos circunstanciales, la pugnacidad liberal conservadora en su tiempo que devino en cantidad de conflictos, la ausencia de integración de grupos políticos en el sistema, repito, político colombiano, entren en actividades contestatarias extremas fuera de la ley, que es la causa del conflicto
armado, pero aquí viene el punto esencial. Para que Colombia comience a librarse de esta repercusión de violencias, de esta cronicidad de la violencia, obviamente la receta parte en sentido inverso a la situación dada. El Estado tiene que ser suficiente, tiene que expandir sus instituciones en el territorio, ganar el monopolio de la fuerza y obviamente en la medida de que el Estado ocupe el territorio colombiano, la violencia disminuirá. Y no solo la violencia política o la violencia delincuencial que está en las áreas de frontera del país, sino incluso por efecto concéntrico otro tipo de violencias que bajo este efecto repercuten y se dan dentro de la sociedad colombiana. La delincuencia que en Colombia tiene ingredientes violentos más que en otros países, por ejemplo, en situaciones de pugnacidad, que en Colombia a menudo lo llaman intolerancia, que es producto general de este clima de confrontación que históricamente vive el país y que repercute incluso en las conductas particulares y privadas de los colombianos. Bueno, como colombianos, digamos que podemos estar muy cerca de lo que está pasando aquí adentro y nos damos cuenta también de lo que usted decía ahorita con lo de la reconversión de la violencia. Podemos estar muchos, digamos, de un bando, otros de otro, es completamente normal, pero usted, digamos, que está desde afuera, cuando habla de reconversión de violencia, yo pienso inmediatamente en el plebiscito, en el proceso de paz y en qué fue lo que pasó, que después de una firma de un proceso de paz, otra vez volvió, digamos, a reactivarse con mucha fuerza una ola de violencia en Colombia. ¿Usted por qué cree que eso pudo haber pasado? Lo que pasa es que no solamente que por qué, retomo sus palabras, por qué, pues, sino por qué va a continuar pasando. Porque como el Estado es insuficiente, no ocupa los territorios, es decir, no le quita el piso, no le quita el escenario a los fenómenos de violencia, van a continuar dándose. Mientras haya el teatro abierto, van a entrar los actores al escenario. Entonces, la primera receta fundamentalísima, más allá de acuerdos de paz, pues, porque los acuerdos de paz son meramente papeles formales, que obviamente no tienen una incidencia más allá de la buena voluntad habida, que no lo dudo, del mando de las Fargo, inclusive, e incluso, pues desde luego, más allá del mando del gobierno colombiano, presidido en su momento por el doctor Santos. Pero de hecho lo fundamental es quitar ese piso a la confrontación, quitar el piso a través del cual se desarrollan los grupos violentos. Por allí comienza la receta tal. Y claro, hay otros elementos que coadyuvan a eso. Por ejemplo, algo que se trata ampliamente en el libro y que de hecho es parte de esa realidad, la gran ausencia de equidad en el campo colombiano, la extrema pobreza, la polaridad entre ricos y pobres en las áreas campesinas, el hecho de que todavía gran parte del campo colombiano esté en forma de grandes propiedades, mientras hay campesinos que viven su vida diaria carente de sustentos y que obviamente llevan a que su única vía de lograr el pan del día sea pues efectivamente entrar al cultivo de hoja de coca, al cultivo de la coca como una forma alterna. Entonces, una gran preocupación por un desarrollo rural integral que parta de una reforma agraria profunda, de una reforma rural profunda, es otro de los elementos que necesariamente que ser establecidos como medidas sin las cuales jamás podrá Colombia el superar estos ciclos de violencias en el campo, más otras situaciones, el nivel de educación, el desarrollo de vías, de educación, de hospitales, de servicios en general del Estado a la población. Esa será la única forma a partir de la cual Colombia le gane a esta situación de conflictos crónicos. Bueno, sin hacer spoilers todavía, pero Colombia, el país de los extremos, tiene, digamos, una parte en el que habla del desarrollo histórico de Antioquia. Y a mí, más allá de irme de hablar del libro, yo me pregunto por qué usted eligió una editorial antioqueña para sacar su libro. ¿Cómo fue ese proceso de elegir editorial? Bueno,
una situación, una grata coincidencia. Yo me encontraba haciendo la investigación para el libro en Medellín, en la extensión de la Universidad Nacional, precisamente, y gratamente me encontré en la librería, precisamente al pie de la letra, que coauspicia la presentación en Medellín, con el de don César Hurtado, el propietario, director de la editorial La Carreta. Y él al enterarse, le enteraron, no yo personalmente, porque estaba yo preocupado, los libros le enteraron que yo estaba escribiendo un estudio muy detenido. Él inmediatamente les dijo, por favor, díganle al doctor que apenas termine su investigación, sea a mí a quien primero le presente el libro, le presente el manuscrito. Ah, le digo muchísimas gracias a la persona que me estaba comentando, será lo primero años después. A veces se corta un poquito la entrevista. Yo creo que eso es muy normal por esta época en la que tenemos que abusar demasiado del internet para poder estar cerquita de las personas, pero sí me quedó clara la última respuesta de por qué una editorial de Medellín. Y yo quiero irme, antes de hablar de este lanzamiento, yo le quiero preguntar, ¿usted qué está leyendo por estos días? Bueno, mi trabajo es fundamentalmente en Cancillería, un poquito dedicado a la presentación del libro, a temas de Cancillería, pero un tema que siempre me ha traído es la biografía de Simón Bolívar. Entonces estoy haciendo una lectura de esa famosa biografía bien lograda de Indalecio Liévano Aguirre, en el cual pues trata en forma extensa, en extenso, la trayectoria de vida del Libertador. Entonces ese es justamente el libro que, un poco alejándome de los temas del propio libro mío, estoy en este momento en plena lectura. Bueno, hablábamos ahorita del lanzamiento. Yo sé que son épocas muy distintas a las que hemos vivido antes. Seguramente de no estar viviendo una pandemia, usted vendría hasta acá a lanzar el libro, haría su gira normal con el libro ya impreso, pero pues por ahora nos toca, digamos, hacerlo virtualmente. Entonces yo quiero que usted le cuente a la gente que nos está viendo cómo va a funcionar el lanzamiento, cuándo lo van a hacer, cuándo la gente va a poder empezar a adquirir el libro o si lo puede hacer desde ya, cómo va a funcionar la cosa. Sí, sobre lo primero, la presentación va a ser a través del Facebook Live de la Biblioteca Pública Piloto el próximo jueves 29 a las 10 de la mañana, vía pues virtual. Allí participará la doctora María Elena Saldarriaga, académica de Medellín, el doctor Adrián Bonilla, el profesor Adrián Bonilla, que fuera director general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales a nivel de la región, y el académico Francisco Leal Buitrago, que nos acompañará también en esa presentación. El libro está disponible ya en las librerías en toda Colombia, particularmente en Medellín, en la librería nacional, en las librerías nacional y en la librería, desde luego, al pie de la letra. Me he dado cuenta, y ya mucha gente que lo conoce lo sabe, que a usted le gusta mucho escribir, sobre todo sobre América Latina, y también en la conversación nos dimos cuenta hace rato porque usted lo mencionó. Hay otras dos publicaciones que están antes de esta de la que estamos hablando. ¿Esas también están disponibles aquí en Colombia o cómo las podemos conseguir? Felizmente todos mis libros fueron a su tiempo distribuidos en Colombia desde el primero, el año 93, que precisamente se llamó La Hora Neoliberal de América Latina, en la cual hice un estudio sobre el proceso de liberalización económica del continente en ese momento. Se distribuyeron, están en este momento en las bibliotecas, algunas de ellas porque Ecoediciones de Colombia en su momento fue la distribuidora que manejó la comercialización del libro en todo el territorio nacional, y posteriormente Cuba, la hora de la verdad, que es un estudio de acercamiento a la evolución histórica de la nación cubana desde el periodo anterior a Batista, pues hasta el año 96 aproximadamente, que fue editado ese libro, y la que considero mi obra mayor antes de esta Colombia, el país de los extremos,
Comunismo, historia de un sistema político en el cual utilicé en su momento el mismo método de investigación, el método sistémico, es decir, contemplar, como les anotaba, lo económico, lo social, lo político, lo cultural e incluso lo psicológico en el proceso evolutivo de este sistema que tuvo una trayectoria importante durante el siglo XX e incluso pues a partir de sus subsistencias todavía está presente en algunos países del mundo de gran importancia, como por ejemplo la República Popular China, más de 1.500 millones de habitantes, de personas en el mundo, están todavía gobernados por este sistema político y estas formas y la evolución de estas formas se analizan en este libro que igualmente están en muchas de las bibliotecas de Colombia, entre ellas la Luis Ángel Arango y entre otras. Bueno, muchísimas gracias Eduardo por haber estado con nosotros. Ya saben todos de la invitación está abierta para que este jueves se conecten en la mañana con el Facebook de la Biblioteca Pública Piloto y vivan juntos esta conversación sobre Colombia, el país de los extremos. Eduardo, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, un buen día e invitado siempre a visitarnos en Quito.